Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios en esta serie de lecciones. Como ya saben, estamos estudiando el libro de Génesis y esta es lección número 57 que se va a concentrar en Génesis capítulo 42, los primeros 28 versos, donde vemos ahora a José con sus hermanos en Egipto. Y pues esto sigue en verdad la lección pasada donde vimos cómo José fue enaltecido, puesto en un lugar muy alto como el gobernador sobre Egipto por el faraón. Recordamos, José le había interpretado los sueños que el faraón había tenido. Entonces ahora sí estamos listos para ver cómo se va a continuar la historia en la vida de José y su familia, principalmente sus 10 hermanos, como veremos en esta lección. Así que vamos a ver de lo que se va a tratar esta lección del capítulo 42. Primeramente vamos a considerar los primeros 5 versos, donde veremos que Jacob va a enviar a sus hijos a Egipto a comprar trigo, ¿no? Los primeros 5 versos nos demuestra cómo Jacob envía a sus hijos a Egipto para comprar esta comida. Y por la primera vez en un buen tiempo, el texto regresa a hablarnos de Jacob. Y veremos esto, ¿no? Versos 1 al 5. La segunda parte de la lección tiene que ver con los hermanos y cómo ellos, llegando a Egipto, son acusados por José. En los versos 6 al 13 nos damos cuenta que José los va a acusar, ¿verdad? Él los reconoce, el texto nos va a decir, pero ellos no le reconocieron a él. Y vamos a ver cómo José pues los acusa de ser espías y cómo los hermanos tratan de defenderse y decir, no, somos hombres honestos, ¿verdad? José no les va a creer, bueno, en lo que les dice. Entonces, en los versos 14 al 20 vamos a ver la siguiente sección donde vemos la prueba que José les va a poner para que ellos puedan demostrar su honestidad y que son hombres íntegros, honestos, como ellos han dicho. José los pone bajo una prueba, versos 14 al 20. Y finalmente, la última sección, versos 21 al 28, veremos cómo los hermanos, pues bajo esta prueba de José, se enfrentan en verdad con la justicia de Dios. Ellos tienen que contestar ahora por lo que ellos hicieron contra José. Y de esta forma ellos se ponen a ver, ¿verdad?, sus acciones del pasado, su tratamiento de su hermano y todo esto por la prueba que José les pone, ¿no? Entonces esto es lo que veremos en esta lección. Vamos a comenzar viendo la primera parte, los primeros 5 versos, y para esto vamos a leer los versos 1 al 5. Dice así: Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá, comprar de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Bueno, ahí está el texto, ¿no? Versos 1 al 5, donde vemos aquí que Jacob va a enviar a sus 10 hijos a Egipto. Pero vemos como el texto nos dice que no envió al menor, Benjamín. Él se quedó en casa porque Jacob tuvo miedo. Es el único hijo que le queda de Raquel, su esposa, y no está listo para arriesgar su vida en este viaje a Egipto. Ya Jacob recuerda, ¿no? La última vez que mi otro hijo estaba con ellos, pues murió, hablando de José.
Así que él quiere reservar a Benjamín en casa. Bueno, y tiene sentido esto, ¿verdad? Vamos a analizar estos versos 1 al 5 un poco más en detalle. Vemos, como dije, que el texto vuelve a presentarnos a Jacob nuevamente. En verdad, la última vez que vimos a Jacob en esta serie de estudios fue allá atrás en el capítulo 37. Muchas cosas han sucedido desde ese entonces, ¿no? Y acá, en el capítulo 42, vemos cómo el texto nos presenta otra vez a Jacob, el punto de vista de Jacob, aquí en enviar a sus 10 hijos. Entonces, el texto vuelve a presentarnos a Jacob. Las palabras de Jacob son muy importantes, no solo en este capítulo, pero en todo el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, cuando él dice, enviando a sus hijos, que vayan a comprar en Egipto para que podamos vivir y no muramos. Como digo, este es el tema central en todo el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, porque es una larga historia de cómo Dios quiere bendecir al ser humano con vida. Vida en abundancia, ¿verdad? Nos va a hablar Jesús en el Evangelio de Juan. Y aquí vemos cómo en todo este estudio de Génesis ya hemos visto cómo el hombre ha llegado a pecar. Y por ese pecado, comenzando con Adán y Eva, el resultado para el hombre no ha sido vida tanto, sino muerte. Entonces aquí cuando Jacob habla estas palabras, se está resaltando otra vez este tema tan importante que se nos ha presentado en Génesis. Cómo Dios quiere bendecir con vida, sin embargo las acciones del hombre lo han llevado a la muerte. Entonces otra vez vemos cómo el texto vuelve a presentarnos el plan de Dios para dar vida al ser humano. Entonces estas palabras en la boca de Jacob, ¿no? Enfatizando otra vez el tema central de vida para el ser humano. Este es el propósito de Dios. Bueno, también al presentar esta primera parte de la historia, vemos cómo en toda esta sección, en esta última parte de la historia bíblica, en Génesis, vamos a ver cómo los hermanos de José son presentados. Bueno, vamos a decir los 12 hijos de Israel. Siempre en esta parte de la historia va a haber un énfasis sobre los 2 hijos de Raquel, José y Benjamín. Y ellos van a ser contrastados, es decir, vamos a verlos en contraste a 2 hijos de Lea, principalmente Rubén y Judá. Entonces, al leer estos versos del capítulo 42 y en adelante, debemos enfocarnos siempre en cómo José y Benjamín interaccionan con Rubén y Judá. Estos son los 4 hijos principales de los que vamos a leer en esta historia y vemos otra vez este contraste que originalmente estuvo entre las 2 hermanas, Lea y Raquel. Recordamos, Jacob amaba a Raquel, pero no tanto a Lea y recordamos cómo estos hijos le nacieron. Entonces el contraste se sigue viendo aquí entre los 2 hijos de Lea y los 2 hijos de Raquel. Muy interesante, vamos a hablar más de esto al ver toda esta sección. También vemos cómo ya he mencionado, Jacob no envía a Benjamín por temor que algo le suceda, ya como hemos dicho, ¿no? Quiere que Benjamín quede bien, así que no lo envía con los otros hermanos, así que solo llegan 10 a Egipto. Y bueno, ya que se nos recuerda aquí de esta hambre que hay en
en el texto de Génesis capítulo 13 se nos recuerda el tiempo de Abraham, cuando en aquel entonces, en el tiempo de Abraham, también hubo hambre en la tierra y tuvo que ir a Egipto. Entonces aquí se vuelve a repetir esta idea. Hay hambre y ahora tiene que los hijos de Jacob ir a Egipto para comprar comida, ¿no? Entonces se recuerda, ¿verdad? Esta parte con la historia de Abraham mismo. Bueno, entonces regresando al texto, versos 6 al 13, vamos a leer cómo dice aquí. Dice, y José era el señor de toda la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Bueno, llegando a estos versos 6 al 13, vemos cómo la historia continúa, ahora sí enfrentándose los hermanos con José. El texto nos dice 2 veces, ¿verdad?, que José reconoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron a él. Muy importante este detalle. Y también se nos presenta aquí un detalle que es muy importante cuando se nos dice que José recordó sus sueños acerca de ellos. Lo cual es importante porque cuando José comienza a darles un poco de dificultad, ¿verdad? Los acusa de ser espías y lo demás, los pone a prueba, como veremos. Una de las preguntas que podemos hacer es, ¿por qué hace José esto? ¿Cuál es su motivación por hacer esto? ¿Quiere tomar venganza sobre sus hermanos? ¿Es esa la razón por la cual comienza a hablarles de esta forma? Cuando vemos que este detalle es lo que José recuerda, es muy importante porque nos demuestra que José no es motivado por las acciones de sus hermanos contra él. En otras palabras, él no está tratando de vengarse de ellos, sino que la motivación de José es los sueños que él tuvo mucho en antes. En otras palabras, José no está actuando aquí de una forma mala contra ellos, sino de acuerdo de los sueños que él había tenido tantos años atrás. Y como digo, es muy importante esto porque no vemos una motivación mala de José, sino que una motivación que está de acuerdo con lo que ya hemos visto, el cumplimiento de los sueños que José había tenido. Los hermanos en esta sección pues tienen que hacer una admisión que me imagino les dolió cuando ellos dijeron que son 12 hermanos originalmente. Todo el grupo somos 12 de un mismo padre, pero uno no aparece, dicen. En contraste con lo que van a decir más adelante, que son hombres honrados, vemos esta dificultad que ahora los hermanos tienen. Somos honestos, pero
no es cierto, ¿verdad? Han sido deshonestos. Le han mentido a su padre, Jacob, acerca de la muerte de José y bueno, han tratado de muy mala forma a José. Entonces, muy interesante este contraste entre sus palabras. Somos hombres honrados. Y aquí cuando tienen que admitir uno de nuestros hermanos falta, no aparece. Ahora esto se refiere a José, ¿verdad? Y este mismo detalle nos presenta otra verdad. Ellos tienen que recordar los eventos que han pasado 20 años atrás. Hay que recordar, ¿no? José era joven cuando todo esto comenzó, 17 años. Han pasado 20 años desde ese entonces. Entonces, José ha cambiado en su parecer. Él no tiene barba, según la costumbre de los egipcios, de afeitarse y presentarse limpios de cualquier tipo de cabello en la cara, como barba. Ellos no esperan encontrarse con José y por eso ellos no le reconocen a José, pero José sí los reconoce a ellos, ¿verdad? Entonces, mucho tiempo ha pasado. Pero los eventos de ese pasado han regresado a ellos, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo, pero no cambia eso, la verdad de las acciones que ellos hicieron, de las cosas que hicieron tantos años pasados. Entonces, el paso del tiempo no cambia la verdad de los hechos del pasado. Esa es una de las partes que debemos enfatizar aquí. Bueno, con esto pues vemos cómo continúa aquí la prueba de José ahora. Según las palabras de ellos, José les dice, esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviar a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y si no, moriréis. Y ellos lo hicieron así. Bueno, vemos algunos detalles interesantes aquí, ¿no? Primero vemos el plan de José inicial, la prueba, la primera prueba, donde José dijo, uno debe regresar a casa y los demás se van a quedar aquí en la prisión. Uno puede regresar a traer al hijo menor. Y esto va a confirmar sus palabras. Este es el primer plan, pero después de 3 días dice que hay otro plan. José ahora hace un cambio y dice, no, en vez de uno regresar a casa, mejor que uno se quede aquí y los demás regresen para traer un hermano que hace falta. Muy interesante, ¿no? Porque José dice, vamos a hacer el cambio. Y vemos algo interesante con esto porque las dos planes, o las dos pruebas, mejor dicho, de José, se enfocan en uno, ¿verdad? Primero él dijo, uno puede regresar y todos se quedan aquí. Luego dijo, todos pueden regresar, menos uno que se quede aquí. Entonces la idea es que se está enfatizando el número 1, ¿no? El énfasis está en el 1. Es muy interesante porque, recuerdan, ellos dijeron a José,
uno no aparece, el cual es José. Y aquí vemos en las palabras de José el uno quien quedará en el plan segundo y el que será traído para salvarlos a todos, hablando de Benjamín. Y bueno, finalmente este plan de José resalta cómo José mismo va a salvar a todos. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, hermanos, es que hay énfasis en uno. El uno quien falta, el uno que se queda en la cárcel, el uno que necesita ser traído. Y cuando es traído ese uno, es como la salvación de todos, ¿no? Porque así va a terminar la historia de José. José va a afirmar al mero final que Dios lo envió a él, adelante de sus hermanos a Egipto, para salvar a todos. El uno salva a todos. Y aquí es interesante cómo el número uno se usa para resaltar esta verdad, ¿verdad? La idea de que uno salva a todos los demás. Uno hace falta, José. Uno puede quedar en la cárcel mientras que los demás regresan y traen el uno que hace falta, el hijo menor. Y en esta acción uno salva a todos. Es muy interesante, ¿no? Como la idea de uno quien salva a todos se comunica aquí en la historia. El verso 18 es muy interesante también, ¿verdad? Porque se nos afirma esta parte del plan. Al tercer día, José les dijo, hacer esto y vivir. Yo temo a Dios. Bueno, dos cosas aquí, ¿no? Se vuelve al tema, otra vez, de la vida en contraste a la muerte. Si hacen esto, van a vivir, van a tener vida. Al mero final del Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, Moisés, terminando su discurso al pueblo de Israel, les va a decir las mismas cosas. Yo les he puesto por delante a ustedes palabras de vida y de muerte. Ahora ustedes tienen que decidir qué van a seguir. Si obedecen las palabras de Dios y del pacto, tendrán vida. Si no, entonces el resultado será muerte. Y como digo, es el tema de todo el Pentateuco, esta idea de cómo tener vida. Siempre se basa esto en obedecer las palabras de Dios, el tener vida, ¿no? Entonces aquí otra vez José resalta esta idea cuando dice, si hacen esto, pueden tener vida. Y luego esta última frase, yo temo a Dios. Lo cual debería haber sido muy interesante para estos 10 hermanos hebreos, ¿verdad? Porque ¿cuál oficial egipcio va a tener temor de Dios? Es decir, ¿quién va a adorar a Dios? ¿Quién en Egipto va a clamar a Dios? Como dice José aquí. Y cuando José dice esto, lo que José está en verdad diciendo, lo que está resaltando aquí, es que el plan de José es en verdad de acuerdo con y relacionado con el plan de Dios. Porque, una vez más, en el capítulo 50 de Génesis, al mero final, José va a decir, esto, todo lo que hemos experimentado, es porque Dios lo ha hecho. Entonces, otra vez, hermanos, se nos presenta de nuevo la idea de que el plan de Dios para salvar al ser humano, para bendecir al ser humano con vida, se lleva a cabo por medio de seres humanos, viviendo sus vidas en fe y por fe, como José. José es nada más un instrumento para traer la bendición de Dios a los demás, ¿verdad?
Entonces, muy importante ver estas ideas que se están presentando dentro de la historia, ¿no? Pueden hacer ciertas cosas para obtener vida. Sí, ese es el punto de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Si el hombre sigue las palabras de Dios, va a ser bendecido, va a tener vida y una buena relación con Dios. Si no, le espera la muerte, ¿verdad? Entonces aquí José, otra vez, uh, enfatizando esta verdad. Yo temo a Dios. Yo sé que Dios está envuelto en todo esto, ¿no? Muy importante, entonces, esta sección en la prueba de José, versos 14 al 20. Siguiendo a la última lección o la última parte en esta lección, vemos los versos 21 al 28. Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no es hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Se apartó José de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, se fueron de allí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Bueno, muy interesante esta última sección, ¿no? Versos 21 al 28. Una de las verdades que debemos resaltar aquí es que ellos recuerdan su pecado. Vemos esa palabra como se usa aquí contra su hermano José hace todos estos años atrás, los 20 años. Ellos reconocen que hicieron, recuerdan su pecado contra José. Y aquí Rubén es rápido para recordarles, bueno, yo les dije, ¿recuerdan? Es como a veces cuando nosotros tenemos la razón y decimos a alguien más, recuerda, yo te dije que era así, ¿verdad? Rubén dice aquí, yo les dije, recuerdan, yo les dije, y ahora miren en qué problemas nos encontramos, ¿verdad? Yo les dije, no escucharon ustedes, que no le hicieran ningún pecado, otra vez la palabra pecado contra el joven. Porque ahora, ¿qué? Se demanda su sangre, como la sangre de Abel, ¿verdad? Más antes. ¿Cuál es el punto? El punto es que en Génesis, en los otros libros del Pentateuco también, este es un principio muy importante. El pecado siempre demanda justicia. Siempre. No importa si han pasado 20 años, no importa, ¿verdad? Todo esto, el pecado contra su hermano ha venido de nuevo a presentarse enfrente de ellos. Y ahora tienen que enfrentar esa justicia, ¿verdad? Tienen que enfrentarse con sus actos de hace tanto tiempo atrás. Muy importante. Bueno, vemos algo más aquí, ¿verdad? Las lágrimas de José, qué impresionante aquí, difíciles para él de soportar seguramente porque le duele todo lo que ha pasado entre él y sus hermanos. Sin embargo, José sabe que estas dificultades son necesarias antes de poder recibir el bien que Dios ha propuesto.
Ellos necesitan enfrentar el pecado del pasado antes de recibir el perdón. Aunque en verdad vemos por las acciones de José, él ya les ha perdonado, ¿no? Pero hablando en términos más grandes, siempre uno tiene que enfrentar su pecado, enfrentar la justicia antes de poder recibir perdón y salvación de Dios. Ese es el punto, ¿no? Y bueno, esto se resume todo en estas últimas palabras, ¿verdad? En el viaje, cuando ellos están regresando y miran su dinero dentro del costal del trigo que se les había dado, ellos se espantaron y ahora sí, ¿verdad? La palabra que ellos dicen, la pregunta, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Ellos piensan que Dios les ha pagado mal por sus acciones. Y es muy importante este punto porque no es el punto de Génesis. El punto de Génesis es que Dios quiere bendecir al ser humano, no maldecirlo. Dios quiere ayudarle, no ponerle en problemas como ellos dicen, ¿verdad? La acción de Dios es salvar al ser humano, bendecir al ser humano, hacer bien para el ser humano. El problema es que el ser humano hace cosas malas. El ser humano peca. Y cuando eso sucede, la culpa no queda con Dios por la justicia de su pecado. La culpa queda con el ser humano. Entonces, lo que en verdad deberían decir aquí es, mira, que nuestras acciones nos han causado este problema. Nuestro pecado es la razón por la cual estamos teniendo esta dificultad. Eso sí es válido, eso es justo. Pero aquí ellos dicen, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Pensando que Dios les ha causado este mal. No, Dios les tiene algo bueno. La salvación de todos ellos. Esto es lo que José va a afirmar. Ustedes lo intencionaron para mal, pero Dios ha hecho todo esto para nuestro bien. Eso se va a ver al mero final, capítulo 50, que José va a recordarles, no, el hombre peca y le vienen justicia y maldad y el pago de ese pecado. Pero Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, Dios siempre quiere salvarnos. Esa es la forma en que debemos ver a Dios en esta historia y en este libro. Entonces, terminando para esta lección, vemos algunas lecciones que queremos enfatizar para nosotros hoy. El plan de Dios es y siempre será bendecir al hombre con el bien. Dios quiere dar vida, no muerte. Esa es la intención de Dios. Dios no intenciona algo malo para el ser humano, no. Dios siempre propone bien para el ser humano. Bendición, vida, ese es el punto, ¿no? Pero el hombre tiene que reconocer primero que él ha pecado. Ahí está el detalle. La culpa no es de Dios, es de nosotros, por nuestro propio pecado, si es que hemos cometido pecado. El pecado siempre demanda la justicia de Dios. Siempre hay un precio que pagar por nuestras acciones. No importa cuánto tiempo haya pasado en el pasado, ¿verdad? Los hermanos reconocen esto y dicen, bueno, es por lo que hemos hecho tanto tiempo atrás que ahora se nos demanda la sangre, se nos demanda la justicia. Y eso es verdad. Lo bonito también de esta historia es el énfasis sobre el uno, ¿verdad? Como ya hemos mencionado. Hay uno quien es salvador de todos. En esta historia hay dos salvadores. Cuando traen a Benjamín finalmente y lo presentan ante José, Benjamín es como el salvador de todos porque la venida de él los va a librar a todos ellos.
Pero en fin, en esta historia, en la vida de José, José es el Salvador que Dios ha enviado antes, ¿verdad? Para preservar la familia, para salvarles de esta situación del hambre que estamos viendo. Entonces, Benjamín es un Salvador, José es un Salvador, y bueno, en fin, sabemos quién es el verdadero Salvador de toda la humanidad, Jesús. El uno rescata a todos. El último plan para Dios es de enviar a Jesús para salvarnos a todos de nuestro pecado. Entonces esta historia casi podemos decir representa el Evangelio, cómo Dios envió a Jesús para salvarnos a nosotros de nuestro pecado, muy semejante con lo que vemos aquí. Bueno, y finalmente esta pregunta no la puedo sacar de mi mente. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? En verdad, cuando terminamos, vamos a ver que lo que Dios ha hecho es salvarlos, no darles la muerte, como ellos están diciendo. El plan de Dios siempre es salvar al ser humano. Y Dios llevará ese plan a cabo según su voluntad. Dios está presentemente salvando a todo el mundo a través de las acciones del uno, el Salvador, nuestro Señor Jesús. Entonces, esta historia de José con sus hermanos, en verdad, pues, tiene mucha aplicación para nosotros hoy. Muy bien, hermanos, pues espero que esta lección pues nos ayude en nuestra propia fe, en nuestra vida, ver la intención de Dios, ver cómo, sí, nuestro pecado demanda una justicia también, y ver que siempre Dios, como hemos visto, está obrando su propósito de traer bien, salvación y vida a todo ser humano. Hasta entonces, pues, hermanos, en la próxima lección nos veremos, Dios mediante. Reciban un gran saludo, abrazo de mi parte, y como siempre decimos por aquí, gracia y paz.